Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del Portal del Villegas con Nicole Rodríguez y compañía limitada. La Ojalá. compañía limitada soy yo. Ah, ya. No sacaba acciones todavía. Ojalá. Antes, SPA. antes de entrar al programa les quiero hacer algunas, ¿cómo se llamaban estos? Eh, Avisos de utilidad Aviso. pública. El primer aviso de utilidad pública, por lo menos de utilidad para mí, y espero que para ustedes, es que mis libros están todavía disponibles en elvillegas.cl/tienda con precios muy adecuados, en agrupados en de a 4, de a 3, de a 2, por supuesto están de a 1, usted también los puede comprar de a 1. Hay un montón de libros míos, está Debut y Despedida, el famoso Insurrección a esta altura y otros. Mucho entretenido. Ya les voy a contar y vamos a entrar en materia con el señor Monsalve, del cual estábamos conversando con Nicola antes de entrar al programa, pero esa parte no la vamos a contar acá porque es privado respecto a muchas cosas. Monsalve entiendo que sufrió, incluso siendo un hombre rudo, básicamente sufrió un desfallecimiento, según me dice Nicole, una decaída brutal, y yo entiendo que está en unas circunstancias casi inconcebibles, como si estuviera en un sueño, en una pesadilla, debe sentirse él, pero está atrapado en una situación en la que él se metió probablemente de a poco en la vida y se fue metiendo y se fue metiendo, y cuando uno se mete en la vida en alguna cosa llega a ver un acto final que es como catastrófico, operático, y ahí se pagan todas las cuentas de un paraguaso. Todas las cuentas se juntan en un solo día y uno no lo puede creer. Supongo que usted en algunos otros ámbitos de la vida puede haber sufrido lo mismo. La cuenta que le llega por cosas pequeñas que se acumularon y se acumularon y se acumularon. Y bueno, ¿en qué estamos con eso, Nicole? Vamos a ir tratando de analizar el caso Monsalve. Una cosa es las responsabilidades judiciales, ¿no es cierto? Ujú. Y creo que es mejor concentrarnos en las responsabilidades políticas, como se suele hablar, sobre todo el entorno que rodea a Monsalve. Pero el gobierno se está tratando de colgar de la acción judicial y producto de que Monsalve entró a prisión preventiva, que igual de todas maneras, que, entre paréntesis, quiero comentar con nuestros auditores, Fernando, en otro Chile, incluso hace 30 años atrás, creo que hubiera sido difícil ver a un subsecretario del Interior en prisión preventiva. Eran cosas que en Chile, y esto lo estoy diciendo de una manera positiva, no porque me alegro lo que le pasó a Monsalve, sino que porque al parecer cuando se cae ya en cosas tan evidentes, en desgracia, digamos, o cuando hay tanta evidencia, incluso en el pasado, no operaba como correspondía a la justicia. Y creo que, si bien, claro, siempre se necesita un chivo expiatorio o alguien para agarrar, el gobierno ya abandonó a Monsalve. Me da la impresión, lo comparto con ustedes y también recojo lo que han opinado, que en un Chile hace 30 o 40 años atrás, o incluso 20 si quieren, no sé si hubiéramos visto un subsecretario en prisión preventiva. Siempre comparamos con Perú, ¿no? Decimos, hoy que son corruptos los peruanos y tienen cuatro expresidentes en prisión. ¿No? No, es que se metían, investigaban, había hay un área específica de la Policía de Perú. Bueno, es un poco, creo que es parte del cambio que se ve en Chile, que hay muchas otras cosas. Pero dejando eso de lado, el gobierno se cuelga de lo que está haciendo la justicia. Ellos no hicieron nada y se cuelgan. Entonces, tenemos varias declaraciones, como en el caso de el nuevo subsecretario Cordero, quien hoy hablaba de que todos deben colaborar, todas las instituciones deben colaborar para que se establezca la verdad. Acuérdense que las primeras frases del presidente es nadie está por sobre la ley. ¿Se acuerdan cuando ocurrió lo de Hermosilla y cuando lo pillaron con respecto al caso Monsalve? ¿Por qué digo que lo pillaron? Y ahí voy a ir con las responsabilidades políticas. Él dijo nadie está por sobre la ley y se tiró todo eso. Bueno, ahora intentando agarrar el fallo, la decisión judicial de la prisión preventiva, el gobierno dice, ven, nadie está por sobre la ley, las instituciones funcionan, etcétera. Pero eso es un poder independiente. En democracia el poder judicial se supone que es independiente del poder ejecutivo. Pero entonces se intenta agarrar de aquello. Y el presidente Boric
que realmente no entiende las funciones de los poderes independientes, cuando tenía que hacer algo que tenía que ver con su subsecretario, manejando la información que manejaba, lo hizo mal, lo encubrió e incluso después nos mintió a todos nosotros en la conferencia de prensa. Pero resulta que ahora que hay un fallo con respecto a las medidas cautelares de prisión preventiva, dice que todas las instituciones deben colaborar sin proteger a quienes delinquen y además dice que está de acuerdo con la prisión preventiva. Es justamente lo que no tiene que decir el presidente de la República porque no debe meterse en los fallos porque también se puede interpretar como una presión indebida. Ya pasó el momento del presidente Boric de tratar de salir transparente y honesto de esto por la información, Fernando, que conocemos ahora de la información que él conocía, que te la comento en un instante porque yo sé que tú me quieres comentar de lo que dije. ¿Cómo lo sabes? Por tu cara, pues, ¿cómo no voy a Mi saber? cara, tengo una cara de palo como de costumbre. No, tienes cara de comentario, de análisis. Bueno, tengo cara de comentario. Nadie está sobre la ley cuando ya no puede estar sobre la ley. Y nadie es protegido cuando ya no lo pueden proteger. Esa es la mecánica de estas cosas. Así ha sido siempre en la historia de la humanidad, que para eso funcionan las élites, para eso es el poder, para usarlo. La otra vez mencioné la frase de un papa que cuando lo eligieron dijo, Dios me ha concedido el papado, ahora toca disfrutarlo. Bueno, Dios nos ha disfrutado el poder y ahora nos toca disfrutarlo. Y entre otras cosas, el poder es para hacer lo que se pueda, que los demás no podemos. Transgredir la ley, estar por sobre la ley, hasta que lo pillan. Entonces ahí se convierte en escándalo y todos rasgan vestiduras e hipócritamente hacen como que siempre estuvieron gestionando las cosas conforme a la ley. Esa es una hipocresía estándar, corriente, vulgar, no tiene ninguna novedad, no se podría esperar otra cosa, casi humanamente imposible esperar otra cosa, la verdad. Si yo hubiera sido presidente y tengo un amigo que hace lo mismo que Monsalve, tal vez yo también trato de salvarlo, claro que sí, lo entiendo perfectamente. Eh, a mí el tema de Monsalve y la conducta del gobierno, por supuesto, es reprochable y todo eso, una vez que las cosas ocurren, todo es reprochable. Me preocupa mucho menos que lo que ha estado haciendo con respecto a otros temas que son los que van a quedar, porque lo de Monsalve es casi una anécdota en la historia de este gobierno, reveladora de lo de siempre, nada nuevo. Me preocupan más los temas de educación, que son brutales y que no tienen reparación por dos generaciones. Los temas económicos, esos son más reparables. Los temas de destrucción de relaciones internacionales, la instalación de las organizaciones criminales, eso también es irreparable casi irreparable, porque ayer estaba viendo, fíjate, unos canales americanos, y un tipo consultaba a miembros de ese grupo militar llamado Delta, que hacen operaciones especiales, y discutían el tema de si era posible ir el día de mañana a México y destruir todos los carteles matándolos, matando a los jefes y a su estructura organizativa, y se jactaban que sí, que en una semana, en 2 semanas los liquidan a todos. Y yo pensé, sí, los liquidan a todos, pero a su vez en otras 2 semanas hay otro jefe y otra organización porque está el mercado abierto y la gente quiere consumir. Y además llega un momento en que el dinero también llega hacia los delta y se compran a los delta y a los informantes y todo vuelve a su cauce normal. Así funciona este mundo. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente con Monsalve? Eso me interesaría. Bueno, ¿qué es lo que dicen los especialistas que le espera desde No, el punto de vista judicial a Monsalve? Oye, ¿qué sanciones, qué situación? pero déjame hablar de las responsabilidades políticas, porque no me parece que sea simplemente una anécdota de gobierno y lo que ocurra tiene que ver con los 4 meses de investigación. Entró a prisión preventiva, pero son 4 meses de investigación, así que no se puede proyectar qué tipo de sanción. Si es que se puede acreditar que efectivamente violó a esta persona, bueno, le queda la cárcel y varios años. Son delitos que están penados por la ley, pero no me parece que sea una anécdota, porque habla de varias cosas y ahí es donde quiero entrar las responsabilidades políticas. Primero, el caso Monsalve, ahora sabemos que el presidente Boric cuando dio esa conferencia de prensa y después se enredó, no dijo del todo la verdad. Ya nos enteramos que sabía y tenía toda la información y que no solamente él, sino que 11 funcionarios de la moneda conocían la información antes que
lo diera a conocer el diario La Segunda. Acuérdense que la pregunta que siempre se levanta es, bueno, y si el diario La Segunda no hubiera conocido la información de la denuncia o no se lo hubieran filtrado, porque esto se lo filtraron, capaz que tendríamos un mes más un Monsalve en la subsecretaría o lo que le hubiera dado el tiempo de la denuncia. Eso por un lado. Sabemos que entonces el presidente sabía, sabemos que el presidente le permitió viajar al sur, sabemos un montón de cosas que en un minuto no se veían así o no es la información que el gobierno y el presidente mismo entregó. Sabemos que se borraron. Mira la manera de actuar del subsecretario de una manera tan irregular que movilizó la PDI. Se borraron 12 cámaras. 12 cámaras. Se supone que simplemente fueron a observar las cámaras, no sé qué. Bueno, ya sabemos que borraron imágenes, ¿no es cierto? Toda la trama habla de prácticamente un grupo delictual. Y entonces por eso quiero hablar de las responsabilidades políticas, porque uno refleja el criterio del presidente, de la persona que nos está gobernando y de quien nos gobierna y su círculo cercano. Y además tiene que ver con la responsabilidad de poner ciertas personas en ciertos cargos. Nuestra principal prioridad en el país hoy es combatir la inseguridad, el crimen organizado y tratar de evitar, ¿no es cierto? Me parece que ya no se hizo, pero tratar de evitar de la expansión del crimen organizado y tratar de evitar que penetre a la política de la manera en que lo vemos o lo hemos visto en otros países latinoamericanos. Y resulta que, producto de que se conoce esta noche fatal del subsecretario Monsalve, no solamente esa noche, hubo otras citas con la misma persona que ya se conocen los detalles, que también tomó alcohol y etcétera. Empezaron a hablar algunas personas que conocen a Monsalve, expolíticos principalmente, hablando de que se sabía del estilo de vida de Monsalve, llegaba tarde a las reuniones y se sabían muchas cosas de Monsalve. Y entonces hablo acá de la responsabilidad que tiene ante el país el presidente de la República cuando nombra a un subsecretario del Interior a cargo de combatir el crimen organizado, de combatir la delincuencia, que es susceptible de ser extorsionado. Y además, en segunda instancia está el rol y la responsabilidad del Partido Socialista. Lo ponen. Acuérdense que Monsalve, cuando ocurrió todo esto, era el segundo a cargo del país. El presidente Boric no estaba la ministra Toa, cuando ocurrió el hecho mismo, el 22 de septiembre. Él era el segundo a cargo del país, el segundo presidente del país. En manos de él estamos, en manos de una persona que se toma 4 piscos agua en la noche más importante del 18 de septiembre y que por lo que sabemos en las noches anteriores de lo que se ha filtrado, también tomaba bastante. Entonces, es una persona que por estilo de vida uno puede concluir que era una persona susceptible de ser extorsionada. Y cuando uno ve todo el actuar, una cosa es que uno comete un error o realmente una noche que no me acuerdo, pero el actuar posterior, en el cual sí se acuerda, el actuar posterior del subsecretario Monsalve es un actuar delictual, de una banda. ¿Por qué el subsecretario Monsalve además sale con anteojos ahumados en la noche y jockey, le pide a los guardias, a sus escoltas que se vayan? Y todo lo que ocurre posterior, entonces habla de una manera, un modus operandi. Entonces sí me parece grave. Acuérdense que él era la persona que proyectaban para ser el zar de seguridad, que era uno de los postulantes a asumir este gran gordo burocrático que sería el Ministerio de Seguridad. Entonces es una irresponsabilidad del punto de vista hacia el país. Eso por un lado. Y dos, habla del criterio del presidente, encubriendo ciertos actos de este personaje que hoy sabemos que sabía, porque el ministro Cordero en su conferencia de este miércoles, Fernando, en la mañana, tú sabes que el subsecretario Cordero habla como si estuviera en la academia, entonces pareciera que dice algo muy verídico, muy real, y, en fin. Dijo, evidentemente, que las cosas se pudieron hacer mejor con la información que tenemos hoy. No, todo lo contrario. Ahora sabemos que el presidente y su círculo cercano tenían la información. Y no se trata de hacerlo mejor o peor, un poquito por acá, un poquito por allá. Se trata que demostró el criterio completo y el estándar moral que tiene el presidente para dirigir a sus funcionarios y a sus ministros. No es un poquito por acá, un poquito para allá. Lo pudimos hacer mejor, pudimos haber corrido un poquito más rápido los 100 metros, no.
No, porque desvió completamente el actuar del gobierno a encubrirlo, a prestarle ropa, digamos, al subsecretario Monsalve y con un subsecretario que sale posterior a la publicación de prensa. Ahora tengo cara de publicidad, Nicola. Así que voy Yo sé. a- amigos, bueno, tenemos distintos puntos de vista con Nicole y esa es la razón de ser de este programa. Pues si ella pensara exactamente igual que yo o yo igual que ella, estaría de más, ¿no es cierto? Eh, Sería un eco. Sería, claro, no tiene, así que estupendo que ella lo vea como de una manera un poco distinta a la mía, pero en fin. Mientras tanto les cuento, y esto sí que estamos de acuerdo, que si usted es parte de un emprendimiento de educación privada subvencionada, acuérdese que tiene que cumplir con la ley y comprar el lugar donde trabaja, donde opera su establecimiento, y hay una serie de condiciones, plazos y avales de Corfo, un montón de cosas. Si usted entra en ese proceso por su cuenta, le toma 2 años y medio aproximadamente. Puede preguntar, es así. Si usted se acoge a los servicios de CIG Consultores, que ubican cigconsultores.cl, le toman la mitad del tiempo, la mitad. Y va a recibir, como ya lo han probado 24 instituciones, el crédito y va a salir adelante con todo el asunto, con el aval, en la mitad del tiempo. Continúo con AutoWolf, la empresa que va a su casa a dejar como nueva la carrocería de su vehículo en 24 horas, comprobado por vuestro servidor, que agarraron mi auto, que es casi un Forte, y lo convirtieron en un Forte, pero se ve mejor. AutoWolf a su casa, 24 horas, usted ve el trabajo que están haciendo de primera calidad, garantizado. Continúo con Lomas de Millaray, aún quedan parcelas, ya cada vez menos, por supuesto, se están vendiendo todas en la región de los lagos, una región maravillosa, con cada parcela con agua, con electricidad, con fibra óptica, con todo. A 5 minutos de distancia está la comuna de Los Muermos, donde usted puede comprar en el supermercado lo que necesita. A solo media hora está el aeropuerto Puerto Montt y todos los servicios de una ciudad como Puerto Montt. De forma que está cerca y está lejos al mismo tiempo. Lomas de Millaray, hay descuentos muy especiales para quienes mencionen que supieron de esto en este programa. Sigo con las linternas tácticas Torch, que ya les he mostrado muchas veces, muy potentes y sobre todo muy portátiles. Son pequeñas, como este lapicero, que además escribe. Usted las tiene encima todo el tiempo y por lo tanto en cualquier momento cuando la necesite usted va a tener una linterna. No va a tener que ir a buscarla a un closet donde no va a encontrar nada. Torch.cl es el lugar donde se encuentran. Hay muchos modelos, yo les se los he ido mostrando y ya empezaré a mostrárselos de nuevo más adelante. Y termino con KMRP, un software para el manejo integral de la empresa. Contabilidad, administración, control de stock, bodega, logística, personal, pagos de sueldo, todo. Tiene un módulo de inteligencia artificial que no se olvida, no se distrae, no se enferma, no se queda dormido, va a manejar su empresa al 100%. Bueno, por supuesto que todo este asunto tiene connotaciones políticas. Todo lo que hace un gobierno tiene connotaciones políticas. Es una constante matemática. Se levanta y se le sale un gas al presidente y es un tema político. Todo es político. Ahora la cuestión es cuán prioritarios o importantes son, y para eso que yo lo llamé anécdota, no es que le esté quitando valor o peso, Nicole, sino que lo estoy comparando con otros temas que van a dejar huellas que van más allá del encarcelamiento o no de Monsalve, que van a encarcelar a todo nuestro país en la deficiencia económica, en la criminalidad y todo eso. Es eso nomás que es lo que quería hacer. Evidentemente que es serio lo que pasó, el encubrimiento creo además, y no lo estoy por esto eh, desvalorizando. Justificar. Simplemente digo que es una cosa que ocurre, lo digo como una información histórica. Es una cuestión normal, es lo que como norma ocurre el encubrimiento. Y si no nos enteramos de más encubrimientos es porque han sido exitosos. Un encubrimiento exitoso no se conoce como encubrimiento, nunca se supo, o tal vez 30 años después en algún libro de historia. Cuando fallan se conocen nada más, cuando fallan, cuando fracasan. Entonces ahí aparecen los responsables a decir que nadie está por sobre la ley y vemos este circo de hipocresía habitual, habitual. Está Eh, bien, yo entiendo, pero el subsecretario Monsalve tiene que ver con la lucha del crimen organizado y con la sí, delincuencia. sí, Una persona con esas características, una persona que toma 5 pisco sour, más allá de dejar las tallas, contra el pisco una sour. persona que, ¿ah? ¿Qué tienes contra el pisco sour? Así que Sí, uno yo no puede sé. tomar No, pisco sour. más allá de las tallas, se entiende por qué también
ciertas características o ciertos personajes no dan el ancho en sus cargos y es una irresponsabilidad. Él manejaba, que es la tercera arista que se abrió, y me parece que es prudente y no una exageración de la oposición, tiene que ver con el manejo de los gastos reservados. Mm, En 3 años, Manuel Monsalve tenía a su disposición 1.500 millones, es más de $1.000.000. ujú. Los gastos reservados cuando se rinden, en general son rendiciones muy generales. Es decir, sacó usted 10 y manda una boleta de 10. Ah, entonces calza. Sacó 10, boleta 10. Sí, sí, conozco. Pero no entran al fondo de la pertinencia de esos gastos. ¿Por qué el subsecretario? Y me recordó mucho a Elizalde. ¿Te acuerdas cuando Elizalde lo pillaron con una maleta, un bolso de $1.000.000 en su auto? ¿Por qué estos políticos, y justo son del Partido Socialista, andan con efectivo? ¿Quién anda con efectivo? ¿Quién anda con $1.000.000 en el auto? Bueno, Monsalve parece que su vida cotidiana y su vida diaria la hacía en efectivo. Usted encuentra a alguien que ande con efectivo hoy día que además ni siquiera te lo reciben. Entonces, evidentemente, abre la lista del uso de los gastos reservados que al final los pagamos usted o yo, eso. Y la pregunta es si este actuar de Monsalve con el efectivo tiene que ver con el mal uso de los gastos reservados, que puede ser, o bien usa efectivo porque son platas que no están justificadas, y lo digo derechamente. ¿Quién Bueno, usa efectivo? ¿Quién bueno, anda con efectivo? Y eso es algo que es interesante de saber, y por eso se pidió desde la oposición que abriera las cuentas bancarias de Monsalve. Y ahí pasa, pasamos a un tema bastante más profundo que la estela de una situación política que va a dejar el gobierno. bueno, mira, está bien. No sé quién, distinto a Monsalve, incluso un abstemio, un tipo salido de un monasterio, hubiera podido hacerlo mejor en la subsecretaría, porque este es un tema político. Ahí sí que es un tema político, ideológico, en cuanto a cómo se trata el tema del, eh, del crimen. Vamos a ver, por ejemplo, a este señor, este hombre que le gusta hablar con engolado, como todos los académicos, el señor Cordero, el Cordero de Dios. No va a ser distinto, Monsalve, aunque yo no sé si toma o no toma pisco sour y sale a tontear en las noches, Cordero. Da lo mismo, hubieran podido poner a un fraile, da lo mismo. Yo creo que no habría habido mucho cambio con otra persona. A esta altura está claro que es un tema de una generación, un pool político, un personal que está imbuido de ciertos conceptos sobre el mundo, sobre la política, sobre el crimen, sobre las relaciones internacionales, que tú puedes cambiarlos unos con otros y viene siendo exactamente lo mismo. Y por eso es que hay que recordar, no perder de vista el hecho que aquí no se trata de Monsalve o de incluso el presidente de la República. Se trata de una visión del mundo, un discurso políticamente correcto, una cosmología, dirían algunos, una cosmovisión, aunque no les alcanza para eso, que es la que hay que erradicar, hay que sacarla de raíz, porque trae puro mal, es lo que va a tratar de hacer Trump en Estados Unidos. No sé si le funcionará. No nos equivoquemos con los Monsalve. Yo sé que tú no te estás equivocando, lo estoy diciendo en general. No nos equivoquemos ni siquiera con el señor Boric, que es un epifenómeno de este proceso histórico, en que llegó una cierta generación formada de cierta manera como la del futuro, va a ser todavía peor, como por lo que estamos viendo. Y por eso que me he puesto un poco pesimista respecto a cuál va a ser el futuro de Chile, porque no me hago ninguna ilusión sobre la sustancia mental y moral de la oposición. Ninguna ilusión. Solo sé, sí, claro, que tienen otra concepción que nos permite adivinar que por lo menos hay ciertas cosas que no las van a hacer y que van a hacer otras cosas un poco mejor. Pero no me hago ilusiones, no me hago ilusiones con la raza humana en general y no me hago ilusiones con estas generaciones en particular. Y basta escucharlos, basta hablarlos de izquierda y derecha para darse cuenta del muy bajo nivel intelectual que tienen, la cero cultura que tienen, el cero conocimiento de cualquier rama necesaria para ser una persona que se mueve bien políticamente cuando es ser responsable de un Estado, de un país, porque aquí no se trata de ser simplemente responsable de un colegio de profesores o de algún otro en donde también vemos el mismo proceso, vemos los mismos resultados y vemos las mismas conductas. Mira lo que está pasando con la Contralora ahora y con los empleados públicos. Los empleados públicos a lo largo de años fueron acumulando una serie de privilegios, pero los privilegios a la larga se convirtieron en un derecho sagrado. Entonces resulta que seguramente van a montar algún tipo de paro o acción perjudicial para el país para mantener sus privilegios corporativos.
¿Cómo cambias tú eso? Aquí estamos hablando de masas completas, de generaciones completas de chilenos que funcionan de cierta manera y de la cual los personajes que emergen y que hacen su numerito, que recitan su párrafo en esta obra, los Boric, el Monsalve, la Camila Vallejo, el que sea que en un momento dado asoma su cabecita, son epifenómenos, son singularidades de este proceso histórico nada más. Vamos a ver si esto Está tiene bien. cura. Vamos a ver si esto tiene cura. Bueno, es lo que está intentando Milei en Argentina y es lo que va a intentar Trump en Estados Unidos. Y yo no sé qué va a suceder. Pero eso es a un nivel más profundo. Pero si uno ve este grupo político, hablemos de este grupo político, desde los inicios de la vida más activa política, desde que estaban en la calle hasta que pasaron al Parlamento, están acostumbrados a la pillería, Sí, están claro. acostumbrados a mentir, Mm, literalmente, están sí, acostumbrados a un montón de cosas que habla del talante moral que tienen y hoy están instalados en la moneda, manejando mucho más recursos y manejando las instituciones del Estado. Mira mm, lo que habla acerca de lo que hicieron con Emilia Ríos, la ex alcaldesa de Ñuñoa. Eh, a las 2 semanas la nombran subsecretaria de Deporte. Entonces, evidentemente que se le levanta las voces por varias razones. Uno, porque es una alcaldesa que perdió su cargo, que lo tenía que dejar y le dan un trabajo, pero además habla de que el Estado para ello es un lugar para dar trabajo y sacar la plata de todos nosotros así es. con objetivos personales y objetivos ideológicos y políticos. No importa si Emilia Ríos no tiene idea de deporte y no corresponde que esté en la subsecretaría de deporte. Lo que importa es darle pega y que esté ahí en el Estado, chupando los recursos del Estado y Ah, que algo político haga. Entonces, habla también de la manera en que ellos tienen la concepción sí, claro. de el Estado, los recursos públicos y también de los objetivos para llegar al poder. ¿Para qué llegaron al poder? Al final pareciera ser que para poder aumentar las cuentas bancarias y no han hecho nada. Bueno, gracias a Dios, con la Constitución lo hubieran hecho harto. Sí, Pero gracias. finalmente, claro, gracias a Dios no han hecho nada. Pero al final de cuentas pareciera ser que llegaron a saquear el Estado y a llenarlo de sus amigos. Bueno, mira, eso Entonces, pasa. Boric, en el caso Monsalve, se encierra en sus amigos. Esto es como un lote. Esto no tiene nada que ver con el Estado, con ser presidente, con Chile, con ser estadista, a propósito de la comparación con Elwin. Bueno, Esto es pero como un lote de amigos encubriéndose. por eso que he hablado tantas veces de la generación Baldab, si ya sé todo eso como son. eh, Ahora, que los tipos que llegan al poder además quieren aprovecharse personalmente tampoco es muy novedoso. Lo novedoso en este caso es que estos llegaron arrogándose una postura diferente. Llegaron, digamos, declarándose puros, renovados, una nueva generación a salvar la humanidad. Cosa que en otros gobiernos llegan simplemente más, un poco más callados a hacer lo mismo, a robar, a meter manos en todos los cajones, pero por lo menos no nos insultan nuestra inteligencia haciéndose los santones. Son una generación bastante penca en todo orden de cosas. Me decía una persona con la cual me contacté brevemente, que una amiga de ella, a su vez que también conozco, fueron compañeras en la universidad. Y da clases en México, y me decía que ya veía lo mismo. Por ejemplo, una generación de estudiantes que no quieren estudiar. Lo mismo que pasa acá, lo mismo que pasa en todas partes. No quieren estudiar porque nunca se hicieron esfuerzos, nacieron con la teta puesta en la boca, digamos, recibiendo todo. Se sienten llenos de derecho, derecho a vivir, derecho a comer, derecho al carrete, derecho al puterío, derecho a todo, y derecho a no trabajar, derecho a no estudiar, derecho a que todo se facilite y que está un poquito angustiada esa persona que hace clase en una universidad en México por la clase de alumnos universitarios. Y acá, cuando tú hablas con profesores de ciertas carreras, te dicen más o menos la misma cosa. Si es que no sean ellos mismos contaminados los profesores, como está ocurriendo en otros planos, y lo único que quieren también es unirse a los alumnos a hacer otro paro. Entonces, estamos bastante jodidos en ese sentido. Eh, pero no se preocupen, amigos, que los próximos años los que se van a hacer cargo de manejar los países no van a ser las personas, sino mis amigos de las inteligencias artificiales. Les contara yo las capacidades que tienen los que estoy probando, se caen de popó. Antes de continuar y a ver si tenemos algún otro tema internacional, porque están pasando cosas muy interesantes en Europa y en Estados Unidos, les voy a recordar, amigos,
para los que se sienten que están complicados y que quieren asegurar su economía, sus recursos, que hay una manera de tener una póliza de seguro muy potente que es ir a compreoro.com y comprar oro y plata en lingotes o en moneda, certificados por la Universidad Católica como 99,9% pureza y tenerlas ahí sabiendo que nunca se va a desvalorizar ni el oro ni la plata. Compreoro.com. Continúen con servicios logísticos de ingeniería, ingenieros que revisan el funcionamiento de su empresa, la parte logística, ven dónde están los problemas, las fallas, le ofrecen soluciones y le buscan el personal para que las materialice. Servicios logísticos de ingeniería. Sigo con Kaizen Automotriz. Esta empresa automotriz, a diferencia de la anterior que reparaba las carrocerías, ellos, Kaizen Automotriz, hacen mantención preventiva de la totalidad del vehículo en la parte mecánica, pero completa. Revisan todas las piezas y partes del vehículo, buscando aquellas que hay que reemplazar o que hay que reparar para que usted no quede botado en una pana brutal que siempre ocurre justo a las 4 de la mañana en una avenida o en una carretera. Terrible, ¿no es cierto? Para que no le pase, Kaizen Automotriz. Sigo con Entrena Inglés, profesores de inglés dando clases online para que usted llegue a dominar la conversación, hablar y entender. Y termino ahí. Ahí termino mi bloque número 2. Oye, Vamos a ver ¿sabes qué qué? tiene en mente. Vamos a ver qué tiene en mente y en lista Nicole. ¿Qué tienes? Ay, si supiera lo que tengo en mente, no es para decirlo No, al sí, no quiero programa. saber, no quiero Una saberlo. mente dispersa, con muchas ideas, una mente dispersa que va de un lado a otro, así es como una locura, una cosa así. No, 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 en mente no. Hablemos del G20 que cerró en esta gira de 5 días también que estuvo el presidente en la PEC y en Brasil, que entre paréntesis también les comento cómo la prensa internacional no habló de Chile, habló del caso Monsalve y del terremoto para el gobierno y destacaban en las publicaciones, por ejemplo, Associated Press, que fue a cubrir la APEC y también fue a cubrir el G20, de cómo este gobierno feminista había actuado en torno al caso Monsalve. Eso fue lo que salió de Chile, para que nos dé vergüenza. El ex subsecretario en prisión preventiva por violación. Esos eran los titulares. O en ese momento formalizado por una supuesta violación. Y con respecto al G20, muchas cosas que decir interesantes, como por ejemplo, con amplias diferencias entre Argentina y Brasil. No llegaron a ningún consenso finalmente para una declaración y yo podría decir que es una declaración muy básica del tipo Mi Universo, con todo respeto, con respecto a enfrentar el hambre del mundo Pero bueno, y algunas declaraciones puntuales, pero que no entraban al fondo. Por ejemplo, Brasil y Lula se opusieron a hacer una declaración en contra de la invasión de Putin. En vez de eso, pusieron que se esperaba una paz duradera y justa con respecto a Ucrania. Con respecto a el Medio Oriente, esperaban que el una paz pueblo de Gaza, los duradera. ciudadanos de Gaza, consiguieran ayuda y asistencia humanitaria. Todas las declaraciones Muy bien. Ya, que esperaban el medio ambiente y el desarrollo sustentable, pero bueno. etc. Lula, con una agenda propia, por lo que él ha llamado el regreso de Brasil al concierto internacional, con este Brasil que ya no va a ser lo que fue en el pasado. Acuérdense que Brasil era parte de un grupo importante de países. Brasil es poderoso de todas maneras, que era de los países no alineados. Estamos hablando a nivel latinoamericano. Mm. De los países no alineados y siempre tuvo esa posición de país neutral que abogaba por el multilateralismo. Bueno, Lula está intentando en su discurso de volver atrás hacer esta apariencia de un Brasil que vuelve a este concierto internacional de esa manera, pero no lo logra porque estamos en tiempos en los cuales si no logra condenar a Putin es porque está tomando una posición. Si no logra entrar de lleno en los problemas y en los temas es porque por omisión está alineándose con el otro grupo. Entonces, esta idea de Lula de hacer de Brasil este regreso al concierto no va a funcionar. Mm. Antes de eso, tú sabes que Argentina no quería firmar la declaración oficial del G20
Y muy claro con respecto a por qué no, y creo que es un poco lo que conversamos el día martes, Fernando, con respecto a que Argentina decía, yo no voy a firmar una declaración que habla de igualdad de género con un concepto mal utilizado, con un impuesto a los súper ricos, porque considero que el crecimiento del mundo y de los países no va con más impuestos, y además con una posición con respecto a la transición energética y el cuidado del medio ambiente, donde el Estado se involucraría más aún y tendría un rol más regulador. Son los principios a los cuales Milei no ha renunciado y nunca ha claudicado. Entonces dijo, yo no firmo esta declaración. Bueno, finalmente solo firmó una parte, porque hoy día en las noticias, si ustedes lo leen, va a salir la declaración oficial. Pero Argentina firmó solo una parte, que es la declaración de los presidentes. Son los tiempos en los cuales el G20 refleja en que el mundo se está moviendo, donde los ejes se están redefiniendo, y quien quiera creer que va a tomar esa posición por no entrar de lleno en algunos temas de fondo, va a quedar en el limbo y va a quedar alineado por omisión, que es un poco lo que está pasando con Brasil, que tiene además relaciones militares con Rusia y tiene relaciones económicas importantes con Rusia. Sí, bueno, en Brasil es un caso curioso, ¿eh? Siempre han tenido esa fantasía del o país más grande de todo el mundo, siempre. Mi abuelo, Pedro da Ruiz, se recordaba que en algún momento los brasileros, estoy hablando de 1905, a lo mejor o por ahí, habían adquirido en Inglaterra un barco de guerra, un blindado, y le pusieron O terror dos mares, el terror de los mares. Tienen esa megalomanía derivada de que es un país grande. Pero un país grande no es un gran país necesariamente. Puede llegar a serlo alguna vez, pero el tamaño no, en algunas cosas importa y en otras no, y en este caso no. Eh, Creo que Brasil se merece un mejor gobernante que el señor Lula y los demás, pero ellos mismos lo eligieron por otro lado, así que a lo mejor se lo merece, quién sabe. En cuanto a Milei, eso es lo interesante, cómo realmente está queriendo despegar su país de toda esta melcocha ideológica, mediocre, que se instaló como que fuera la verdad universal, como que fuera el evangelio, en todas partes del mundo, por lo demás, en muchas partes del mundo, no en todas, en muchas, pero no en todas. Se quiere despegar de esta cosa pegajosa y ruinosa. Ojalá que lo logre, va a ser bien difícil porque ya tiene obstáculos dentro de la propia Argentina. Eh, Siempre los peores obstáculos están dentro de tu propia casa, por así decirlo, ¿verdad? Los intereses creados, la mediocridad, el oportunismo, la estupidez, eh, y qué sé yo. Va a ser difícil, pero está haciendo el intento. Argentina sí tiene potencial para ser un gran país del mundo. Argentina. Porque Argentina, a diferencia de Brasil, tiene más homogeneidad étnica interna, eso es muy importante. Brasil no. No es un país racista, pero está latentemente quebrado entre dos grupos humanos bastante diferentes, la gente de color negro, digamos, y la zona blanca que es de origen europeo. Esa es una división que está ahí latente y que tiene muchas manifestaciones. Argentina es bastante más integrado étnicamente, culturalmente, tiene más potenciales, creo yo, y le deseo que crezcan lo más que pueda, como se lo deseo a Perú también, que están en eso. Y a propósito de lo que mencionaste la otra vez del puerto este peruano, que también yo lo mencioné en un programa, hay unos inversionistas americanos que están tratando de ver si se meten en San Antonio. Y la pregunta que te hago, Nicole, es si tú crees que aquí van a poder superar a esta pegajosa barrera de permisología y de idiotismo, ¿no? Que los extranjeros que vienen a robar las riquezas nacionales. ¿Qué crees tú que va a pasar con estos inversionistas que vienen a tratar de combatir con este puerto que van a manejar los chinos, básicamente en Perú? Bueno, los peruanos también. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu adivinanza? No, lo del puerto de San Antonio fue una intención, y también porque algunos parlamentarios en Chile están buscando esta manera de poder competir. No hay que ser muy brujo para saber que no va a pasar mucho más, porque para que pueda existir ese nivel de inversión y para que puedan existir nuevos proyectos en San Antonio. San Antonio tiene un proyecto de ampliación que está esperando. Eso es lo que te pregunto. Lleva 4 años. Y como lo dije en el programa, en 2 programas anteriores, el tema de la permisología no es un problema de tontera, no es un problema, uy, se nos pasó, estamos llenos de permisos.
El tema de la permisología se fue instalando como una manera para poder detener el desarrollo del neoliberalismo, si no nos olvidemos que ahí está en el fondo todo. Bueno, Por sí. eso, desde el Estado se van creando trabas, trabas y más trabas, porque de esa manera sujetan la economía y tienen el control de la economía. Así es. Eh, ¿Por qué creen que al final el ministro Grau no ha sacado adelante el proyecto que lo ha prometido? Porque no saben, no es que no lo sepan hacer, sino que va en contra de lo que ellos piensan, liberar esto, liberar. ¿Qué dijo Lula a propósito del G20? Y para que ustedes vean cómo el progresismo latinoamericano no renuncia a sus ideales. Él lanzó esta alianza contra el hambre, mira, como de mi universo, alianza contra el hambre. No definió bien dónde está el hambre, pero bueno, la alianza contra el hambre, todos aplaudieron, excelente. Entonces él dice que hay que combatir el neoliberalismo que ha empeorado la desigualdad económica y política que azota a las democracias. ¿Cómo Mm. va a combatir el hambre, Lula, con una mirada estatista, con una mirada regulatoria, burocrática y sin un desarrollo económico en los países? ¿Cómo piensa combatir el hambre? ¿Con más impuestos o seguramente con fondos que vienen de la ONU que se Bueno, las van a entregar para su alianza del hambre que van a caer seguramente en los bolsillos de su gente? ¿qué puedes esperar que piense Lula? ¿Qué puedes esperar que piense Boris? Bueno, Y no piensa. claro. O sea, son impávidos, son impermeables a los datos. Si tú le dices, llegaras donde Lula y le dijeras, mire, resulta que con el neoliberalismo, Chile creció de tal manera que están las cifras, en la época de la concertación, etcétera, etcétera. Había tanta pobreza, ahora hay menos, la gente come, no hay hambruna, la gente anda con zapatos, no anda pata pelada, cambió todo, gente que no tenía auto, qué sé yo, accedieron. Hubo evidentemente un crecimiento de la riqueza, no solo para los más ricos, para los élites, para los súper ricos, sino que para todo el mundo. No te daría bola, no, sería como con escucha llover, no les entra en el mate, no tienen intelecto, son cabezas huecas. Todo este mundillo tú los golpeas y el cráneo suena como una campana, no entienden nada, desprecian incluso los hechos, desprecian los números. Yo nunca me voy a olvidar en un programa de domicilio conocido cuando empecé a preguntarle cifras a una candidata de la izquierda y empezó a enojarse. No es que no las supiera solamente, se enojó que le preguntaran sobre cifras. Y eso es muy pequeño burgueso. ¿Qué es eso, los números? ¿Qué se cree usted? La matemática la inventaron los fascistas. Bueno, son así. Entonces, no tienen remedio en absoluto. Y por eso que son tan ruinosos, ¿no? No aprenden, no aprenden. Tan, mira, es como los beatos, o sea, el beato es beato aunque tú le demostrís cualquier cosa, aunque el papa salga diciendo una tontería, aunque pillen al fraile que está metido con alguien metido en la cama con 10 minas, da lo mismo, siguen creyendo en todo lo que creen. Y esta gente va a seguir creyendo hasta el fin de sus días en todo lo que creen y no tienen remedio. Y lo lamentable es que la gente no se dé cuenta de eso y les dan una y otra vez intermitentemente una oportunidad. Porque te digo una cosa, en Chile probablemente va a ganar la oposición en la próxima elección presidencial, pero ¿cómo no se va a poder producir un milagro de la noche a la mañana? Porque los problemas son muy agudos y tampoco son tan especialmente y estupendamente competentes en la derecha, son más que la izquierda, ¿sí? ¿Sabes lo que va a ocurrir? Que no sería nada raro que en 4 años más vuelvan a elegir a alguien de izquierda en este país. Así es, Mira, así lo hemos visto en todas partes. Lo hemos eh, visto en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en todos lados. a, a propósito de lo que tú estabas comentando, el G20, que son las 19 economías más importantes del mundo, que congrega el 85% del PIB mundial, Chile fue invitado como a exponer, digamos, no es parte del G20, y se ha destacado la reunión que tuvo el presidente Boric con el primer ministro de India, que puede ser un mercado muy interesante. Acuérdense que India es la democracia más grande del mundo en población y que se supone que superó en población a China, pero estamos hablando de 1.400 millones de habitantes. Todo bien suena ahí. Pero cuando tú estás invitado al G20, ¿con quién vas al G20? Vas con un equipo económico, no vas con un equipo político. ¿Y quién estuvo en la reunión del presidente Boric con el primer ministro de India? La ministra Vallejo y la ministra de Desarrollo Social, que es del Frente Amplio. Ahí es cuando uno ve la mirada que tienen sobre la economía. La mirada que tienen sobre la economía es política, es cómo
uno puede utilizar la economía en torno a los objetivos políticos, porque de lo contrario, si se va a juntar con el primer ministro, no es solamente que se junte en un tú a tú, viene un equipo completo que acompaña al primer ministro de la India, así como el equipo de Boric. Esos equipos son los que muchas veces hacen la bajada de la reunión, hacen el intercambio de lo que le interesa a un país y al otro, etcétera. Para que eso resulte bien para Chile se necesita gente que sepa de economía y resulta que las más importantes personajes que acompañaron a Boric es la ministra del Partido Comunista, vocera de gobierno Vallejo, y la ministra de Desarrollo Social, que es del Frente Amplio. Para que ustedes entiendan que no solamente tiene que ver con hacer las cosas y quedarse con estos titulares, sino que el cómo están haciendo las cosas. Bueno, sí. Antes de continuar y a comentar algo respecto a eso, que, estimados amigos, les recuerdo Urantiacos, un grupo de profesionales en el área del software, creadores de software que están preparando software a la medida de grandes empresas o corporaciones como la Universidad Católica. Otra vez se me olvidó ver la lista completa, pero son varias universidades de ese nivel de las grandes universidades de Chile, han confiado en Urantiaco, que además es capaz de preparar un paquete completo de productos de software, como el diseño del sitio web, aplicaciones móviles y todas las que ustedes están viendo a mi derecha. Continúo con Patricia Stocker. Estos son profesionales a cargo de registrar en Chile y en el extranjero su marca comercial para que usted no tenga problemas. Una vez que la registran, además se encargan de estarla permanentemente viendo, renovando, defendiendo según la situación. patriciastocker.com. Continúo con Salina y Ojeda, un buffet de abogados especialista en temas civiles, que son casi todos los que competen a la gente común y corriente, son temas civiles. Son expertos, tienen muy buena tasa de éxitos legales y por lo tanto son recomendables si usted está en una situación que le significa afrontar un tribunal civil. Salinas y Ojeda, que los ubica en salinasyojeda.cl. Continúo con Hey, corredor inmobiliario que corre realmente y vende, se encarga de pocos encargos, trabajan toda la semana, de lunes a domingo y 16 horas al día, tienen métodos especiales y venden. Ángel Hey. Y termino este bloque con airmagic-chile.com, una empresa europea que está ahora en Chile, que se dedica a la climatización de recintos industriales, laborales, donde se junta calor y muchas veces sobrepasa los niveles que permite la ley. Este es un tema legal. O sea, una empresa puede sufrir un cierre si no respeta las normas sobre temperatura en los talleres. Esta empresa climatiza con sistemas que tienen una eficiencia energética salvaje, ahorros de 70-80% de energía. Póngase en contacto con ellos en airmagic-chile.com. Bueno, sí, como hemos aquí conversado innumerables veces, o lo he hecho yo solo y lo has hecho tú en tu canal, aquí hay un tema de formación mental, de ideología que permea a toda esta gente y no tienen remedio. Ahora, es bien surrealista pensar que personas que uno las vio como escolares, que son todavía muchos sentidos escolares, están ahora en grandes reuniones con líderes mundiales para la risa casi. Camila Vallejo. Perdón, yo sé que ha crecido, ahora ya no es la niñita que desfilaba con los pingüinos, y creo que es geógrafa. No sé en qué consiste su profesión propiamente tal. No creo que ande midiendo la tierra así con una wincha desastre, pero de economía no creo que sepa mucho. La otra señora tampoco, po. No debe saber ni el tema de desarrollo social. Es una frase, ¿no? ¿Qué es desarrollo social? ¿En qué se materializa? ¿Qué acciones lleva a cabo? ¿Qué estudios se necesitan para eso? Para mí es un misterio profundo. Pero suena bien, ¿eh? Eso de desarrollo social. Es el tipo de cosas que se Sí. usan hoy en día. Claro, les importa un huevo Oye, el desarrollo económico. Les importa un huevo, no tienen idea del desarrollo. A ti nunca te importa lo que no sabes, pues, Nicole. Es como tú me preguntaras, ¿te importa el sánscrito? No, no tengo idea, nunca lo he sabido, así que me importa un huevo. Pregúntame, ¿te importa el hockey sobre patines? Yo te diría, no, no me importa, porque en mi no, sobre no, césped. y jugaré. Sobre césped y la boca te queda donde mismo. No, a ti te gusta, a ti te importa y a mí no, porque no me interesa el deporte. Entonces, claro, a ellos no les interesa la economía porque no saben nada. Ellos son políticos, quieren construir una cosa fantasiosa, un mundo nuevo, el estado de bienestar, el mundo comunista, a lo mejor no, ya no usan esa palabra porque suena mal, el hombre nuevo, no sé qué estupidez tienen en mente, pero la economía no está en sus mentes. Y no les cabría tampoco. En el primer año los No, rajan porque no podrían, digamos, oye, resolver en primer lugar los problemas de matemática que hay en economía. Para empezar a hablar. Entonces,
¿qué le vamos a hacer, pues? Pero no olvidemos, Oye, amigos, que queda un año. Depende de nosotros cambiar un poco este panorama. Entiendo que Evelyn Matei es economista, ella sí conoce las tablas y conoce las ecuaciones. Así que, bueno, ¿qué más tenemos, a Nico? propósito de la India, dos cositas de la India que es sumamente Ya. interesante. Una es una anécdota y que tiene que ver con los tiempos. India hace unos poquitos días probó, dicen, con éxito su primer misil hipersónico de largo alcance. Siempre hablamos de la guerra de Ucrania con Rusia, que hoy día no vamos a alcanzar, pero que se está calentando y se está calentando principalmente porque se está permitiendo utilizar armas que son más poderosas y que tienen mayor alcance, producto de la decisión de Estados Unidos y también producto de que Francia y Reino Unido dijeron que se están abriendo a la posibilidad de entregarle armas más duras, digamos así, Mm. más letales a Ucrania para que los pueda utilizar y con una Rusia cambiando su doctrina nuclear, porque esa es la manera que tiene de amenazar Rusia, diciendo que cambió la doctrina diciendo que cualquier tipo de agresión o utilización de armamento de otra alianza o de otro país se va a entender como una declaración de guerra. Entonces siempre estamos en ese torno y es una Europa que sabe que no confía en Putin, es una Europa que se siente en guerra. Suecia y Finlandia sacaron manuales de consejos para la población que lo están repartiendo. Finlandia en su plataforma web y Suecia son libros físicos que lo están repartiendo a la población para que sepa qué hacer en caso de que efectivamente venga un enfrentamiento. Ya lo hizo Dinamarca hace algunos meses atrás y yo les puedo además comentar una infidencia. Yo estuve en Italia hace algunos meses atrás y me llegó un aviso al celular que sonaba como lo que suena acá en Chile el aviso de tsunami. Empieza esa alarma constante en el celular. Y me sonó mi celular y pensé que venía un aviso de Chile. Y el aviso era un simulacro de atentado nuclear en una zona italiana. Lleva mucho tiempo Europa sabiendo y preparándose porque no confía en Putin. Pero hay otra área que se está calentando hace mucho rato y que tiene que ver con el Asia-Pacífico. Y una anécdota que les cuento es que se acuerdan que antiguamente se hablaba del Chino-Pacífico, del mar de China. Y esto pasó igual que el COVID, cuando se hablaba del virus chino, del virus, después del virus africano. ¿Te acuerdan que a todos los países que tenían algún tipo de virus distinto en el COVID, pero que era COVID, le ponían el nombre del país, pero que al final de cuentas tiene que ver con apuntar con el dedo a ese país y tiene intenciones además comunicacionales? Bueno, India llegó a un acuerdo hace muchos años atrás, hace unos 4 o 5, con el mundo occidental para que dejaran de utilizar el concepto de el mar de China. De la China. Y Estados Unidos se comprometió, esto es una anécdota, a hablar del Indo-Pacífico Así es. para poder dejar de otorgarle esa supremacía a China sobre ese lugar. Bueno, India es otro de los países que hace rato que se está preparando para esta zona que se está calentando también cada vez más, producto de que los ejercicios que hace China en torno a Taiwán ya no son excepcionales, sino que son constantes. Y con todos estos países, Australia, Filipinas y Japón sobre todo, aumentando su presupuesto militar ya prácticamente hace 3 años por lo que ven venir. Si ustedes leen, oigan, estimado amigo, un libro de historia que hable de los años previos a la Primera Guerra Mundial, se van a dar cuenta que el clima es exactamente igual. Exacto. Exactamente igual. O sea, se habían acumulado un montón de tensiones políticas internas y externas en ese mundo, el de la Belle Époque, tras un cascarón de belleza, de civilización, de internacionalismo y globalismo, y se habían acumulado tensiones dentro de los países, entre los países, étnicas tremendas, y esas cosas normalmente en la historia humana se resuelven con un estallido de violencia que llamamos guerras. Esas guerras terminan con un vencedor y un vencido, terminan con algún resultado y se establece un nuevo equilibrio como pasó después de la Primera Guerra Mundial, que en realidad no logró establecer nada y por eso hubo una Segunda Guerra Mundial. Y ahí se estableció el mundo que conocimos después o sea, el mundo de la post-Segunda Guerra Mundial, que ya se está deshaciendo. Y viene, no, por eso que dije yo, y no me equivoqué, y no es porque sea mago ni brujo, sino que porque leo historia. Y cuando dije viene un periodo de guerra es porque las crisis que se estaban acumulando poquito, cada vez más llegaron al punto crítico y vamos a ver estallidos por todos lados, así que vayan preparándose. En cuanto a Rusia,
Si Rusia comete la imprudencia de hacer uso de armas nucleares, se acaba Rusia. Totalmente no queda nada de Rusia. Créanme ustedes, y lo digo porque allí hay algunos cuantos personas que visitan este canal y que son bien prorrusos y que creen que Rusia se las va a ganar a todas. No, Rusia va, si no desaparece primero Putin con algún golpe de Estado, alguna cosa difícil porque los rusos están acostumbrados a que los pisoteen desde hace 1000 años. Rusia va a entrar en guerra y va a derrumbarse. Y aunque no haya guerra nuclear, se va a derrumbar, se está derrumbando económicamente ya, militarmente han perdido el 70% de su equipamiento, no tienen ya con quién hacer tripular los tanques que sacan de los museos de la Segunda Guerra Mundial, Nicole. Porque ese es un tema, pueden tener 1 millón de tanques, pero hay que tener 1 millón de tripulaciones también, pues, entrenadas. Yo he visto películas, o sea, veo todos los días videos de esa guerra y uno ahí ve nota al tiro la torpeza, la falta de entrenamiento y pericia de las tropas que van metiendo los rusos, que las van tirando en forma criminal al campo de batalla, que las carneen. Y uno ve ahí tripulantes de tanque que en medio entran, hacen exactamente lo contrario de lo que tiene que hacer un tripulante que sabe manejar un tanque, se meten en lugares donde hay minas, no saben, en fin, hacen puras tonterías y los destruyen, los matan. Es bastante penoso ver las imágenes de los tanques volados en pedazos con los cuerpos volando por los aires de los tripulantes. Entonces Rusia va a enfrentar la aniquilación. Si entra además en una etapa nuclear, ahí no va a quedar ni un átomo de Rusia. El cambio del mundo occidental sí va a sobrevivir. Van a haber daños, pero va a sobrevivir. Rusia no. Pero Rusia no va a sobrevivir. O sea, van a liquidar Rusia. Totalmente. Totalmente. Bueno, esperemos mira que lo no que hace la pase. disuasión, ¿ah? ¿Ah? Sí, mira lo que hace la disuasión con respecto a la guerra. El puro hecho de que le permitan utilizar a Ucrania estos misiles de largo alcance, que a todo esto no es alcance infinito, son 300 kilómetros y lo que le permitieron a Ucrania utilizarlo en la provincia de Kursk, que es en el límite con Rusia y donde Rusia entró con sus tropas. Tampoco es que le permiten utilizar estos misiles para entrar a Moscú con los misiles, pero el punto es, mira la reacción en cadena que produce la disociación, el puro hecho de que a Ucrania ya se le esté permitiendo usar estas armas de mayor alcance, más poderosas, puso en alerta a Putin porque sabe que la OTAN tiene una superioridad militar sobre ellos. Abrumadora. Entonces, Abrumadora. ¿cómo? Abrumadora. Abrumadora. O sea, en una guerra convencional. O sea, si no hubieran armas nucleares, la NATO se habría metido hace rato y ya estarían, digamos, tomando desayuno en el Kremlin, porque la superioridad tecnológica occidental, de disciplina, de táctica, es abrumadora. Ya solamente los ucranianos tienen a los rusos bastante apaleados. Imagínate meterse con la NATO. Antes de continuar, permítanme recordarles, amigos, González y compañía, este es un bufete de abogados penalistas, no confundir con el anterior, penalistas, se encargan de temas penales y son de los mejores, han ganado casos muy importantes y también se dedican, tienen especialistas para adiestrar al personal de las empresas para que cumplan y se pongan en vigor las leyes sobre comportamiento interno, como la ley Karim, por ejemplo, y otras más, pues estamos repletos de leyes. Y termino con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar paredes, pisos, muebles de cocina, todo lo que se necesita para que su departamento, su casa quede picho caluga, como se decía en tiempo en que yo era niño, picho caluga. Y señora Rodríguez, ¿tiene usted Llegamos algún al... tema más? Porque nos quedan un par de minutos, menos diría yo, pero en fin, si tienes alguna cosa que quieras decir, habla ahora o calla hasta el próximo programa. Sí, una tontera, porque no tengo nada más que nada, tengo otros temas, pero no son ahora, no voy a alcanzar. Agranden los basureros Así de hay los una cosa que paraderos. tenemos que Mira, decir. Hay una cosa que se nos está olvidando, Nicola, a ti y a mí, que este domingo hay elecciones y vayan a votar. Voten por quien quieran. Yo no voy a hacer en este momento publicidad política, no la he hecho, aunque todos tienen claro que no voy a votar por cierta persona, sino que por otra, pero tengo derecho a tener mis propias preferencias. Pero si usted tenga las que tenga, vaya a votar porque es muy importante que sea cual sea la decisión, sea una decisión masiva. Lo peor que puede ocurrir es que gobierna alguien que llegó al poder así por resquicios de numéricos, porque resulta que la gente no fue a votar y entonces logró ganar con 10 votos y un sándwich. No,
que pase lo que pase en este Mira, país, sea al menos sabiendo que así lo decidió el pueblo y si fue una mala decisión, pero bueno, fue una mala decisión de todo. Así es que yo los invito a que vayan a votar ahora, va a ser muy rápido. Una papeleta chiquitita con dos nombres, marca uno u otro, se demora medio minuto, ¿qué? 10 segundos. Va a ser muy rápido esta vez. Y vamos a tener resultados muy temprano. Yo creo que a muy las 7 temprano. vamos a tener resultados. Así que vaya Además que preparando son para ir a elecciones votar. nomás. ¿Mm? Sí, ahora, una cosa puntual con respecto a las elecciones y que también es producto de cómo está hoy la política y tiene que ver con que la gente en general, estos cargos, yo creo que el gobernador regional no es tan parecido al cargo de alcalde, que en general la gente mira a los alcaldes como voy a votar por esa persona, su gestión. Me parece que el cargo de gobernador regional es más político. Y Bueno, en esa línea es que uno no vota tanto por las personas, sino que por las ideas que se están todo está planteando, bien. por las ideas que maneja ese candidato. En esa línea es donde algunos no le perdonan a Claudio Rego, que intenta parecer, lo hemos hablado miles de programas, con esta transversalidad, porque a la hora de los que hubo, en esa transversalidad optó por aprobar una constitución porque su sector político, que finalmente es la izquierda o la centroizquierda, Ya. votaba por ello. Por eso mismo creo que en este caso, el de los gobernadores, no entra tanto el concepto de, mira, esto es un alcalde que se pasea por las calles y levanta la basura y a mí me gusta, o abre su puerta. Es un cargo mucho más político que el del alcalde. Sí, sí. Por eso, amigos míos, vayan a votar y recuerden que exactamente aquí se está decidiendo otra cosa. Es su manera de expresar su apoyo a una vía o a otra. Esa es la cuestión, pero no es necesario ni siquiera decirlo. Yo creo que todo el mundo se da cuenta de eso. Pero por si acaso alguien se distrajo y cree que es un tema persona, recuerden, este es un plebiscito, aunque el gobierno diga que no. Este es un plebiscito. Ya, amigos, sería todo. Nos estaremos viendo el martes con Nicole cuando ya tengamos resultados. Vamos a tenerlos hace rato. Este domingo, una vez más, voy a hacer el programa, lo grabaré después de que tenga algunos resultados. Y como siempre, lo de siempre, yo siempre les digo, les cuento a ustedes una infidencia. Siempre le digo a Nicole que si quiere sumarse a estos programas electorales lo haga, pero ella no puede por distintas razones, por eso lo hago solo. No crean ustedes que soy egoísta, no. Oye, pero voy a terminar, que no era una anécdota, voy a No, 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 terminar en no, dos alcanza el segundos. tiempo. No, te conozco, mandíbula de tiburón. No, 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 alcanza el tiempo. No. Pero si solo quiero decir una cosa, el tema de los basureros, los paraderos. En Chile todo lo hacen chiquitito. Si es un paradero, miren cómo lo hacen los países desarrollados. Ponen basureros XL, pues. ¿Cómo es posible que los paraderos en Chile tengan un basurero que no da ni para baño de casa? Agranden los basureros y van a evitar que esté toda esa mugre botada a los lados de los basureros porque la gente los pone y vuelve a caer. Piensen en grande como país desarrollado, digo yo. No, no pidas tanto. No pidas Pero tanto. Estás pidiendo. Ya, estimado tengo amigo, la Nicole se volvió loca. Está pidiendo que se usen el sentido común. Pero por favor, eso es un poco difícil. Ya, estimado amigo, muchas gracias por todo y será hasta otra ocasión.